Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Con el versículo 24. Aquí nos dice la palabra de Dios: algunos quedaban convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. Bueno, esta es la versión que tenemos aquí en este versículo 24, que algunos quedaban convencidos por sus palabras, es decir, el accionar, el predicar, el enseñar en este caso de Pablo, para este grupo, porque dice que vinieron a él un mayor número. Y además te dice el lugar donde se hospedaba. Y desde la mañana hasta la tarde les exponía y testificaba acerca del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús basándose en la ley de Moisés. Algunos quedaban convencidos, pero sin embargo otros no quedaban convencidos. Y a mí me parece que esta es la realidad siempre. En todo accionar humano tenemos una reacción positiva, o si no, hay algunos que están con la reacción también negativa, porque cada uno tenemos todo un historial, tenemos todas unas influencias en nuestra propia vida, en fin, todo lo que significa nuestro caminar cristiano. Fijémonos ahora, queridos amigos, en este versículo 24. En el contexto bíblico que encontramos aquí, recordemos que es la exposición de Pablo, que dice que fue desde el amanecer, desde la mañana hasta la tardecita, hasta la noche, y hay una reacción diversa ahora entre estos líderes, porque algunos creen y otros no creen. Algunos son etiquetados con la palabra sincretistas, porque el sincretismo significa una mayor apertura y aún con ese deseo de dialogar. Esos son los sincretistas. El sincretismo. Sincretismo quiere decir tener criterios juntos, ¿verdad? O sea, entramos a reflexionar juntos. Podemos dialogar, diálogos, tratar, ahora vos, ahora yo, en forma dividida, separada. Vos podés hablar, yo puedo hablar. No es un monólogo. Monólogo que si gente la no. Entonces, por eso también se dice catholicus. Católico, de ahí viene católico, porque católico quiere decir lo universal, es decir, que somos capaces de mirar, la mente tiene una capacidad de hacer una síntesis. Pero la síntesis ñandeco ñamba apona ñamumba apona a ver la ñan de cerebro, la ñan de acamí. Por eso yo digo siempre,
si uno tiene aunque sea un dedito de cerebro, va a ser capaz de hacer un sincretismo, ¿verdad? Hay reflexiones que nos dicen que el sincretismo también se puede tomar de una manera negativa, pero aquí por lo menos cuando hablamos de, entre comillas, por eso decimos, una capacidad de sincretismo, quiere decir que ñañojendu, y después vamos a hacer una síntesis, pero esa síntesis siempre hacia los valores del Evangelio y de las propuestas que nos pide Dios. Y así, estos mostraron mucha mayor apertura y una capacidad de diálogo, el sincretista. Otros, sin embargo, se cierran en su corazón. Se cierran y por lo tanto cuando uno cierra el corazón y se cierran sobre todo en esa tradición, en ese estilo de transmisión muy cerrada y obtusa, uno rechaza cualquier argumento, aunque sea lo más lógico. Fíjense, queridos amigos, y esto sucede normalmente cuando no tenemos una formación o un estudio profundo. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos volvemos fanáticos. Por eso, queridos amigos, aquí es muy importante que tengamos en cuenta la cuestión del diálogo. Un diálogo interreligioso, decimos nosotros, en el sentido de que cuando nosotros nos aferramos a nuestras ideas o nos volvemos fanáticos, es lo que está pasando aquí con este grupo, o por lo menos con un grupo. Cuando dice directamente que algunos, dice, quedaban convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. La incredulidad. Dentro de un contexto histórico, recordemos que en Roma, en ese momento que era la capital del imperio, también era como un crisol. Un crisol quiere decir que más de 1 millón de habitantes había la posibilidad de escuchar tantas ideas, tantas propuestas. Recordemos que la influencia también de los griegos, bien, que Roma se funda más o menos en el 700 antes de Cristo, ¿verdad? Y la filosofía de por sí en la Grecia comienza en el 400 antes de Cristo. O sea que Roma ya tiene más de 300 años de existencia. Y cuando comienza esa religión, o mejor dicho, la cultura occidental, la cultura griega, a influenciar dentro de los imperios, aquí encontramos a estos grandes filósofos y entonces hay una nueva cultura, un nuevo estilo del diálogo. Imagínense, hasta incluso las palabras. Nosotros, dentro de nuestro vocabulario y nuestra forma de hablar, nosotros decimos que estamos hablando en castellano o en español, decimos. Sin embargo, son palabras griegas, ¿entienden? Que vienen del griego, la influencia de una cultura que fue entrando y permeando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Y por lo tanto, religiones, filosofías, sectas, existían grupos variados dentro del imperio. Así también dentro del mismo judaísmo nosotros sabemos que estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, las sinagogas con influencia ya griega, es decir, helenísticas, porque tienen la influencia griega. Y todo este pluralismo es lo que promovía esta capacidad también de una búsqueda intelectual, utilizar la cabecita, es decir, el sincretismo, pero en un sentido positivo, porque les dije también anteriormente que el sincretismo puede ser entendido como una cuestión negativa. Uno puede entender el sincretismo simplemente como una suma, pum, 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 de todo un poco. O sea, ella puede tener chamburreado, decimos nosotros, un chamburreado de cosas. No, el sincretismo, por lo menos desde una visión filosófica y de una capacidad filosófica del pensamiento, entonces nosotros somos capaces de hacer una síntesis. Pablo lo pues está mirando y está explicando, y por eso que algunos son un poquitito más abiertos en esta reflexión que hace Pablo, en esta historia de salvación como lo presenta Pablo, pero hay otros que se quedan simplemente con el fanatismo, a pesar de que por ahí puede ser que vayan entendiendo que hay un discurso y además le conocemos a Pablo
con dos cosas características de su discurso. Uno, que se nota que Pablo sabía comunicar, era un gran comunicador, por lo menos de todo lo que vamos viendo en los pasajes anteriores. Vamos viendo que Pablo predica, convence, una capacidad de convencimiento. Pero por otra parte también uno se da cuenta que Pablo hace una buena síntesis y entiende, y por eso es que sabe explicar toda una historia de salvación. La Biblia que lee dentro de la Biblia, es decir, lo que está sucediendo como cumplimiento de las promesas de Dios de acuerdo a lo que Él dijo a su pueblo del Antiguo Testamento. Y en quién se cumple, queridos hermanos, y se está cumpliendo en la persona de Jesús. Y eso viene a ser el cristianismo. Así es que con los sincretistas hay una apertura hacia lo cultural. Querían sopesar ciertamente el mensaje con otras escuelas religiosas, filosóficas, culturales, y con un rasgo muy característico, que luego nosotros entendemos dentro de la cultura helenística. ¿Por qué? Porque ya hay una influencia griega con una influencia también del lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Fíjense en estas imágenes porque les sonará el prelado que celebra esta ordenación. Es Robert Prevost en 2018, cuando era obispo de Chiclayo. El joven sacerdote al que le impuso las manos es el padre Samuel David Miranda. Unas horas antes de mi ordenación, Monseñor Prevost, hoy León XIV, me dijo: oye, David, tú has invitado al cardenal Pedro Barreto, porque él no te ordena, y yo concelebro. Y le digo no, porque ya todo está listo, todas no solo las invitaciones, sino también la liturgia que estaba preparada para ese momento. Él es muy humilde, muy sencillo. Fue un día de muchas emociones, fue un abrazo de un padre hacia un hijo, y 7 años después este abrazo se volvió a repetir. Y estas son las imágenes del reencuentro 7 años después. En el claustro del Palacio del Santo Oficio, al margen de un evento del jubileo, se volvieron a ver. Le hemos traído regalos que a él le gustan, pero yo creo que su presencia nos ha invadido el corazón, que cuando uno lo ve, se olvida de lo que tiene que decirle. Yo me olvidé de muchas cosas y lo único que pude estrechar su mano y escuchar como un hijo escucha a su padre los consejos. Pero imagínense cómo fue ese momento de estar siguiendo el cónclave y que de repente el nombre del nuevo papa te resulte más que familiar. Y cuando mencionan que era él, yo inmediatamente regresé en la movilidad y lo primero que hice fue ingresar a la capilla del Santísimo de la parroquia donde ahora estoy, Nuestra Señora de Fátima. Me arrodillé delante del Señor para agradecerle por este regalo para la Iglesia, que es tener un nuevo Papa, y luego
agradecerle porque ese hombre que estaba allí, él el que me había ordenado sacerdote. Era la primera vez que el padre Samuel viajaba a Roma. Ya ha vuelto a Perú tras una visita que sin duda ha sido inolvidable. Ha podido saludar de nuevo a Robert Prevost, ahora León XIV. Y sé en qué momento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos mirando este capítulo 28, el final del libro de Hechos de los Apóstoles. Y el versículo que hoy reflexionamos es el versículo 24. Dice, algunos quedaban convencidos por sus palabras, es decir, las palabras de Pablo, pero otros permanecían incrédulos. Ante la predicación se habían reunido bastante, invitaron a muchos, en donde Pablo expone el pensamiento cristiano, la lectura que se hace de la vida de Jesús, de la propuesta del mensaje de Jesús, que es un plan de salvación de Dios que se realiza en su persona. Ahora, desde el aspecto antropológico, recordemos que el término griego que se usa aquí, queridos amigos, es synanamingunusmati, que alude a una mezcla ritual de creencias prácticas. Entonces aquí ya nosotros sabemos que el sin quiere decir juntos, ¿verdad? Después, anaminusmati, que se refiere directamente a todo lo que es lo ritual, lo que se presenta, lo que nosotros vemos, porque recordemos que el aspecto ritual es esencial para el aspecto antropológico, por eso estamos hablando de nuestra propia humanidad. Nosotros todo lo expresamos a través de signos y símbolos. Incluso el hablar, esa es una simbología, es un símbolo, es un signo que nosotros escuchamos en el aspecto sonoro y entendemos el significado de lo que se está pronunciando y lo que estamos escuchando. Como también hay símbolos que nosotros no entendemos. No sé, vos hablas en chino y si vos no entendés el chino, evidentemente que esa simbología hablada, sonora, no vas a entender. Los signos, si yo te hago así, ya pillamos nada, y dice, allá. Si yo te hago así, es que tipo que como hablan de discurso o lo que sea. Los signos hablan de por sí y no hacen falta explicarlos. No hace falta explicar. Porque ya se entiende de por sí. El signo tiene que, en su significancia, expresar sin tener que explicarlo. O sea, donde pesan, donde pesan de ya pillamos vaina, los castigados, o lo que sea. Cualquiera de los símbolos tienen estas características. Entonces, queridos amigos, aquí cuando nosotros estamos hablando de toda esta ritualidad y de estas creencias prácticas, por eso decimos prácticas, siempre se explican de por sí. Se explican de por sí. Lo que Pablo está
utilizando aquí es esta actitud del mismo judaísmo, pero mirada con mucha inteligencia, con mucha suspicacia ciertamente de Pablo. Y muchos miran, ven, etcétera, etcétera, pero no se dejan convencer tanto, no se convence tanto, ¿verdad? Algunos están mucho más cerrados que otros. Ahora, mirando desde la cultura romana, allí en Roma, más de 1 millón de habitantes, decíamos, fue frecuente el sincretismo religioso por la cantidad de culturas que llegaban ahí, se encontraban. Había templos, como por ejemplo de Serapis o Cleinanos, admitían múltiples deidades, por ejemplo, en estos templos. Otros líderes, sin embargo, abrían espacios de diálogo. Y en el diálogo es interesante, ¿verdad? Porque cada uno va exponiendo su propia creencia y su propio desarrollo de la vida. Otros, queridos amigos, porque ya tienen el temor de perder espacio, y entonces les va a ser difícil tal vez dialogar con otras culturas. ¿Qué hacen? Se cierran directamente, y entonces con el temor de perder esa pureza ritual, ellos cierran directamente sus puertas. No, aquí no hay diálogo, y no hay entonces esa posibilidad de diálogo. ¿Y qué es lo que encontramos aquí, sobre todo como palabras claves, queridos amigos? Nosotros decíamos recién, una de las palabras es el sinanaminúsate. Esta es la palabra, el querer oír de nuevo. En este sincretismo, vamos a volver a escucharte. Vamos a invitar a otras personas, pero el volver a escuchar quiere decir la capacidad que nosotros tendremos después para, volviendo a escuchar una repetición, es como para cerciorarnos bien, tener la posibilidad de entender mejor lo que dijiste. Es la área de cuenta, es repetir Jenny, Shaguayna ver. A bebé gatuta ñañe mongueta. Así entonces enduriré andu ponama con angaina ba ebala y sea entonces con angañe monguetata. Si es esta veinte ba ebala si es endúa ekwe. Va ella va a ser la calculagina con amba, ella va a de ya o lo que sea. Sin embargo, otros ya tapan directamente el oído. No, nada endusei, plagueo y shaguajina, vea ya. Bueno, y así, queridos amigos, esta palabra, el queremos oírte de nuevo, sinanaminúsate, quiere decir el volver a escucharte. Literalmente, quiere decir mezclarse con. Porque ajenduriré con el ayapota. Y lo que yo voy a hacer es mezclar mi propio pensamiento, mi propia idea, lo que yo tengo como conocimiento. Ahora voy a mezclar y voy a hacer un sincretismo, voy a hacer una reflexión con lo que vos me estás comunicando. No se trata entonces de un escuchar pasivo, sino que hay un deseo de vincularse con el hablante. Ha reñe allá, ya no aejina, se puede el aceicua, aceipe ave se puede en dula erea, pebe, ahí hacemos una conjunción de estas ideas. Es un signo, entonces, queridos amigos, antropológicamente hablando, es un signo de una apertura cultural muy fuerte. Signo de apertura cultural muy fuerte. Entonces, hoy en día, nosotros siempre hablamos de un cristianismo católico. ¿Por qué, queridos amigos, se habla de el cristianismo? ¿Por qué no se dice cristianismo nomás? ¿Por qué se tiene que aplicar esa palabra católico? Católicos quiere decir esta capacidad de diálogo, esta capacidad de apertura, esta capacidad de universalidad. Por eso dice la católico. Por eso uno dice que verdaderamente la palabra de Dios es católica. Jesús es católico. Jesús recibe a los pecadores, recibe a los buenos, recibe a los enfermos, recibe a los sanos, recibe a todos. Upea dice la católicos. Upea dice la católico. Y bueno, esto es lo que aquí justamente se nos está mostrando.
Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro de mí. San Agustín. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Escuchen el mensaje de este pequeño. León 14. Te he visto en la tablet y me gusta mucho tu pelo y tus gafas. Adiós, muchos besitos y abrazos. Así empieza uno de los mensajes más entrañables que un aula de infantil del Colegio La Natividad en Madrid envió a León 14.
Dibujos como el de Alicia, lleno de corazones de colores, el de Juan, que se ha dibujado a sí mismo con el Papa, el de Elena, con un león 14 sonriente de oreja a oreja en el balcón el día de su elección, o el de Sara, que ha rodeado al pontífice de corazones, nos muestran cómo los más pequeños imaginan y sienten al Papa, cercano, alegre y cariñoso. Pilar Sánchez es la profesora de los pequeños artistas. Ella nos lo cuenta así. Los niños comenzaron a hacerme muchas preguntas. Son niños muy curiosos y con mucho entusiasmo. Son niños sensibles y querían saber cómo era el Papa León XIV, cómo se llamaba, qué cara tenía. Así que bueno, pues proyecté en la PDI imágenes y vídeos del Papa León XIV y ellos decidieron dibujarle con rotuladores. Pilar envió a un familiar suyo periodista que cubría el cónclave estas imágenes y a todos les pareció tan entrañable que pensó, ¿por qué no se lo mandó también al Papa? Me puse manos a la obra, cogí un sobre gigante, compré sellos para el Vaticano y metí todos los dibujitos de los niños y una carta escrita por mí y la mandamos por correo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra gran sorpresa cuando recibimos respuesta del Vaticano. Este que están viendo es el mensaje que el Vaticano les envió. En el texto se puede leer que León XIV recibió los dibujos. También les dio la bendición tanto a ellos como a sus familias, los profesores y al personal del colegio. Pero claro, para tener a un nuevo papa hay que hacer un cónclave. ¿Sabrían estos pequeños qué es? Escuchen ustedes mismos. Unos cardenales se juntaron en una capilla y escribieron el nombre del papa que querían elegir. Lo metieron en una chimenea y si salía el humo negro es que no han elegido el papa. Y si salía el humo blanco ya estaba saliendo y todos aplaudían. Y cuando salió el cardenal al balcón, ¿qué dijo, chicos? ¡Habemos papa! ¡Habemos papa! Audios donde explican que es un conclave con más claridad que algunos adultos y una profesora que todavía no se cree lo que ha pasado. León XIV, te quiero. ¿Quieres pedirle algo al Papa? Que te proteja a Dios. Muy bien, ¿algo más quieres pedirle? Te quiero. Esta historia demuestra que la fe, la ternura y los rotuladores pueden mover montañas y si no, una respuesta papal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Tenemos estas frases tan interesantes. Ahora tenemos toda una frase, dice, de estas personas nada se puede sacar, ¿verdad? De estas personas, es decir, aquellos que no estaban convencidos, permanecían incrédulos. De estas personas, entonces, difícil. Dicatuila ñañe monguet. Andy. ¿Por qué? Y porque se cierran a esta posibilidad nueva de la propuesta que está haciendo Pablo en su discurso. U dinatae ectom prosopom tutom manceneim. Bueno, esto en griego, de estas personas nada se puede sacar, que era una expresión contundente que muestra una postura cerrada. Sería una traducción en castellano. Pero en realidad una expresión mejor en nuestro idioma, en el guaraní por lo menos, sería mejor la traducción, ¿verdad? A pesar que si literalmente vamos a traducirlo, tendríamos que decir
con a indicatuña no hemba eve. Con a indicatuña no hemba eve. Una expresión un poquitito más difícil, ¿verdad? Si vamos a traducirlo así literalmente. Pero en síntesis, la expresión esta, que está en griego, tendría que ser para nosotros más fácil de comprender. Con andi digatuña ñemongueta. Con andi digatuña no hemba eve dice, con andi no hay caso de digatuña ñemongueta en diepera porque hay una cerrazón, oñembotribe. Y por lo tanto no se espera ningún beneficio ni verdad entre los que se consideran estos que están cerrados. Y también el que piensa, porque si es enduina, a endu Pablo ve. Si hay gatúa, si yo estoy cerrado, puedo decir también la misma cosa. No. Ahí hasta tendría más sentido. Porque este es un hereje. La ia dojoigina con mi conocimiento, dojoigina con mi religión, ya eso ve. Dojoigina con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Con a indicatuña nos emba eve. Con a entonces cualquier cosa la e. Y por lo tanto, queridos amigos, esto está revelando cómo algunas comunidades juzgaban a quienes aparecían con visiones neotestamentarias sin un proceso de discernimiento. Y me parece que esto también hoy en día en nuestra sociedad es muy visible, muy visible. ¿Por qué? Y porque hay muchas personas que te vienen con visiones, ¿verdad? Visiones. ¿Verdad? Visiones. Queridos amigos, esto es bastante peligroso, ¿verdad? Porque si nosotros no somos capaces, ya calcular, ya otra expresión ahí, ya calcular ese, mañana pona, ya esa, ya ponandú, ya mañana. Y ahí vamos a entrar en una reflexión profunda. Por eso que es importante aquí el aspecto del diálogos, del diálogo. Y vamos a buscar la verdad. Por eso que incluso Jesús, cuando propone en su evangelio, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En la medida en que hacemos un seguimiento, esto es el camino, buscamos con la verdad, es decir, no nos volvemos fanáticos y cerrados en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, sino que con una apertura del corazón y de la mente, de una lógica, primero el aspecto básico que es el aspecto filosófico, ciertamente, y hay por de acá, entonces pasamos a lo teológico, ciertamente. Camino, verdad, y esto es lo que me va a dar vida, ¿verdad? La vida no es un huerosapucay nomás, ¿verdad? La vida no es ser superficiales, sino que encontrar el sentido de nuestra propia existencia que nos realiza. Y por eso se está hablando aquí de un proceso más bien de discernimiento para llegar nosotros a reafirmarnos en nuestra propia fe. Ahora, cuando nosotros aplicamos todo esto a nuestra propia vida, a nuestra propia caminata, vamos a decirlo así, o de la vida cristiana, uno de los elementos de una aplicación de la vida es, queridos amigos, la escucha atenta contra un prejuicio. Porque ñandela yarecónoma la prejuicio, juzgamos antes de neira ni hendú, neira ni ecuabonape, donde yare juzgamos, es un prejuicio. Ante eso lo que va a solucionar es la escucha atenta. También el sincretismo, como decíamos, tiene que ser un sincretismo crítico. Capacidad de escuchar, capacidad de dialogar, pero eso va contra un sincretismo también acrítico, porque decíamos en lo negativo, el sincretismo acrítico es que yo hago un chamburreado ya expresado donde todo vale, ¿verdad? Eso ya es relativismo, sincretismo acrítico. Y también, queridos amigos, en una escucha que nosotros hacemos, como aquí le dicen a Pablo, bueno, ñañemongueta mi orero yuta ave o ujicuay, aquí quiere decir que hay una libertad también de conciencia. Y por último, hay una comunidad que está abierta al debate. Umiañandeñicote formal, ¿verdad? Porque cuando uno se vuelve fanático es porque normalmente no tiene argumentos
para continuar. Y por eso que tenemos, y se les llama sectas, ¿verdad? Sectas. O si no, también se le dice protestantes. ¿Por qué? Y porque es una protesta simplemente contra elementos, valores de una vida que te está exigiendo algo. Entonces protestar, donde usted vea, entonces o sea, un relativismo total y absoluto. Y esto te da, queridos amigos, dentro de la vida cristiana, ese testimonio, y es un testimonio ante la diversidad. El testimonio de una unidad, pero ¿por qué? Y porque somos capaces de dialogar y encontramos el camino. Camino, verdad y vida. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro, Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía.
y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios, y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes, pero unidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios, ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial, pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano,
llena de personas no judías y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía, la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Yara Ñe, Nuevo Testamento. Nosotros reflexionamos en este capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. El versículo 24. Algunos quedaban convencidos por sus palabras, pero otros permanecían incrédulos. Nosotros estábamos hablando, queridos amigos, de todo lo que significa para alguien que procura entender, saber el mensaje principal de este versículo. En primer lugar, decíamos que es una escucha atenta contra un prejuicio. No tener prejuicios, ¿verdad? Sino que sobre todo saber escuchar y saber, mira, para eso es importante el diálogo. Un segundo elemento decíamos que es un sincretismo, pero positivo, crítico, capacidad de mirar, de dialogar, contra ese sincretismo negativo que sería acrítico, o sea, un chamburreado a la yapower. Después, queridos amigos, todo esto que estos principales del judaísmo llaman a Pablo y le dicen, orenos endulzaron de noche en la hora de la pisacuera, y de la mañana hasta la tarde. Entonces,
aquí te muestra una libertad de conciencia. Somos capaces de dialogar y de escucharnos, que no había anteriormente, y por eso le están queriendo condenar a Pablo, ¿verdad? Y después hace que nuestras comunidades, cuando se van formando dentro de esta tradición, es decir, dentro de esta transmisión de los valores, el hecho de decir que somos católicos quiere decir que somos universales, quiere decir que somos capaces de escucharnos. No somos sectarios, sino que universales, católicos. Y desde ahí vamos reflexionando. Yo sobre todo eso suelo ver cuando vienen personas, ¿verdad? Ante situaciones bastante difíciles. Y yo algunas veces les digo, bueno, ¿y vos qué estás pensando de eso? ¿Y por qué venís aquí? Y porque yo pienso esto y esto. Entonces uno va dialogando. Yo pienso que. Tal vez por ahí sea un pensamiento erróneo o equívoco. Y bueno, o porque escuchó influencias desde afuera. Entonces uno dice, bueno, vamos a reflexionar un poco. Pero para eso ir argumentando. Esto hace que una comunidad sea siempre mucho más abierta, ¿verdad? Y también el testimonio, queridos amigos, el testimonio de unidad, el testimonio de buscar el entendimiento, la comprensión con los valores y principios del Evangelio, pero sobre todo dándonos a entender, queridos amigos, el aspecto también de la diversidad. Todos somos diversos y existe un elemento de diversidad. Así es que, queridos amigos, incluso algunos padres de la iglesia, el testimonio de los padres de la iglesia es fenomenal. Tenemos a San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, estamos en el año 400, ¿verdad? El Evangelio no se impone. El Evangelio no se impone, se ofrece. Y cuando se ofrece, y en Roma Pablo lo ofrece a todos, no solo a los que ya piensan como él. Pablo nos está ofreciendo el Evangelio como algo que yo les voy a hablar solamente a aquellos que piensan como yo pienso. No, el Evangelio se les ofrece a todos, a todos. Queridos amigos, esta es la realidad. Eso decía San Juan Crisóstomo. El Evangelio se le ofrece a todos. Esto sería el anuncio, el querigma. También San Agustín de Hipona, él también señala diciendo, la verdad no teme ser escuchada, pero se desvanece cuando se encierra en la arrogancia. La arrogancia es lo peor, ¿verdad? La arrogancia. Soy un arrogante, es decir, ese es el fanatismo. El fanatismo es aquel que descubre algo o le parece descubrir, después de un camino que está haciendo o algo que le tocó. Entonces, tira por el suelo todo lo que hace 2000 años, toda una comunidad, grandes pensadores han pasado, se han afianzado y se han aferrado, lo han transmitido y por eso se llama tradición, ¿verdad? La PNP ya pagó durante 2000 años, dos lemba de vera, porque Pepe amor. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, esto es importante tener en consideración. Y después también Benedicto XVI, nuestro gran Papa de feliz memoria, que nos bendiga el cielo, en Fe, Verdad y Tolerancia, él decía, la Iglesia no teme el diálogo, que es lugar de encuentro con las huellas de Dios en otros. Miren que esta frase de Benedicto XVI era espectacular. Dice, la Iglesia no teme al diálogo, hay que dialogar, universal. Que es lugar, dice, de encuentro con las huellas de Dios en los otros. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.